Soy Gilberto León. Vamos a ver hoy día básicamente cómo se presupuestan obras y cómo se puede llevar el control económico de una obra. Ya todos seguro conocen los sistemas de presupuestos de obras. Lo que aquí hemos hecho es básicamente enlazar la parte del presupuesto con el control de la obra. Para enlazar el presupuesto con el control de la obra, lo que se requiere, o sea, solamente para poder llevar el control de la obra, es poder fasear la obra. El faseo de la obra es básicamente considerar nuevas partidas similares a las del presupuesto, que son las partidas de control. En base a esas partidas de control, que es por similitud de análisis, se puede controlar la obra. Vamos a decir que esas partidas de control son las fases de la obra, ¿no? Vamos a ver primeramente cómo se hace un presupuesto, muy rápidamente, brevemente, para poder entrar a la programación de la obra, al faseo de la obra y al control de la obra. En el sistema tenemos acá un maestro de análisis de precios unitarios, donde están codificados todos los análisis de acuerdo al Reglamento General de Metrador. Este es el archivo maestro. Si uno ingresa al maestro, tenemos en este caso el concreto, unas zapatas de concreto, y tenemos la conformación del concreto. El sistema permite trabajar el análisis tanto en materiales, mano de obra, equipos, subanálisis y subcontratos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño presupuesto. Una vivienda cualquiera. Moneda en soles. Área geográfica 2. Y vamos a presupuestar al mes de agosto del 2014. Las secciones de la obra. Secciones vienen a ser una obra civil, arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Vamos a crear una obra, estructuras, una sección de obra, perdón. Y dentro de la sección de obra tenemos las fases. Fases vienen a ser el agrupamiento de partidas similares. Movimiento de tierras. Puede ser concreto simple, concreto armado directamente. Y una fase de muros. Ingresamos a movimiento de tierras y aquí requerimos, por ejemplo, hacer una excavación masiva, un corte de terreno y una eliminación de material excedente. 01.01 es el ítem de presupuesto. Buscamos en el maestro movimiento de tierras, una excavación masiva, y tenemos que hacer 120 metros cúbicos. ¿Qué ha hecho el sistema? Ha pasado el análisis de precio unitario maestro a la obra. Necesitamos hacer ahora un corte de terreno, movimiento de tierras, un corte, 40 centímetros, 78 metros cuadrados. Y una eliminación de material excedente, y que tengamos unos 40 metros. Si entramos a cualquier análisis, ya tenemos la conformación del análisis de cada uno de ellos. Y ya podemos acá, en cualquier análisis, modificar las características, ya sea en precios, en cantidades, o alimentar un recurso más que sea un material, una mano de obra o un equipo, ¿no? O un subanálisis o un subcontrato. Supongamos que hemos terminado movimiento de tierras, entramos a concreto armado.
En este caso vamos a entrar un concreto armado, unas zapatas de concreto armado. Requiero zapata de 210, encofrado y acero de refuerzo. Que tengamos 100 metros cúbicos de zapatas, 400 de encofrado y unos 700 de acero. Así como hemos jalado zapatas, vamos a pasar ahora unas columnas de concreto armado. Igual columna de 210, 5 octavos y acero refuerzo. Que tengamos, o sea, 80 metros de columnas. Y vamos a buscar unas vigas de concreto armado. Igual 210. Bueno, si, en este caso, si yo deseo hacer un concreto similar a uno que existe, puedo duplicarlo en el maestro y pasarlo a la obra, ¿no? Y vamos a buscar un muro de concreto armado, un muro simple nomás. Supongamos que este es todo el presupuesto. ¿Qué tenemos hasta el momento? Tenemos básicamente una sección de estructuras y 3 fases de movimiento de tierras, concreto armado y muros, ¿no? Si entramos, por ejemplo, a concreto armado, a unas columnas, si yo deseo un recurso, por ejemplo un material, solamente busco material y tengo toda la relación de materiales. Si deseo un perno, digito el perno y automáticamente se posiciona en el perno. Si deseo una mano de obra, tengo el personal, y si deseo un equipo para adicionarlo, si deseo un tractor, digito el tractor y lo ubico, ¿no? Y si deseo un subanálisis, en este caso el sistema también me muestra todos los análisis del sistema y que los puedo colocar como un recurso, como un subanálisis directamente, como también subcontratos, ¿no? Si es que tuviera subcontratos. En este caso lo que me falta ahora a mí son los precios de los recursos. El sistema tiene un histórico de precios, en este caso tenía hasta mayo del 14, vamos a decir que actualice todos desde mayo del 14. Bueno, eso no habría que hacer, generalmente cuando uno ya tiene un presupuesto, lo que debe de hacer es buscar los precios del mes o del mes anterior nada más para poder pasarlos y modificar los que han variado, ¿no? En este caso estoy colocando precios de mayo porque no tenía precios de otros meses. Acá me faltan unos precios. Este 23, el galón. Bueno. Hasta ahí tenemos en este momento de un proceso, en reportes podemos tener el consolidado de recursos. Acá yo tengo la cantidad de recursos que requiero para la obra. Ordeno por código, por parcial, el sistema me hace automáticamente un Pareto. En este caso tengo los recursos ordenados de mayor a menor, básicamente al 80%. Estos son los recursos que intervienen en los que mandan el presupuesto. Estos hay que cotizarlos vía telefónica o por correo. Estos de acá, estos precios son que se pueden ubicar por revistas y estos precios no inciden en el presupuesto, pues se pueden asumir directamente, ¿no? Tenemos el presupuesto también, los análisis de precios unitarios, podemos tenerlos en forma continua con rendimientos.
busqué su análisis, en este caso no tiene su análisis. Y acá tengo todos los análisis de precios unitarios de la obra, ¿no? En este sistema yo puedo tener en este caso los análisis con rendimientos. Acá tengo el rendimiento que es 14.56 horas hombre por metro cúbico con un avance de 10 metros cúbicos por día para un concreto de 2.10. También tengo la conformación del personal como la conformación del equipamiento. Si yo pido el sistema sin rendimientos, el sistema no me muestra el rendimiento, tampoco el avance y tampoco la conformación de cuadrilla. Si deseo exportar el sistema hoja de cálculo, lo único que tengo es generar la planilla de Excel y el sistema automáticamente me genera una planilla exactamente igual a la planilla de mi presupuesto, ¿no? Que es este de acá. Y esta forma, así como se genera esta planilla de Excel, todos los reportes del sistema se pueden pasar directamente al Excel solamente con este icono, ¿no? Genera planilla de Excel. Supongamos que este presupuesto lo hemos terminado, como tenemos también el proceso, reportes, el presupuesto final por obra. Y acá tenemos el presupuesto completo de la obra. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer una programación de la obra. Entonces, programamos la obra en fechas y plazos de obra. Vamos a decir que esta obra va a durar, empieza en el mes de septiembre del 2014 y que dure unos 3 meses. Porcentaje de avance de fase, vamos a decir que hagamos 100% del movimiento de tierras el primer mes, concreto armado 10%, 40% y 50%, y muros y tabiques 100%. Yo puedo decirle al sistema que me actualice el metrado. Programación. Y tengo el metrado distribuido en ese porcentaje. Ya esto me da a mí una curva S prevista en horas hombre para la obra, ¿no? O también me da el histograma de personal en horas hombre o hombres mes para la obra. También ya puedo tener un reporte de avance, reporte de horas hombre, ¿no? Y puedo tener la distribución del metrado, o sea, puedo ajustar también acá la distribución del metrado en cada una de ellas, ¿no? Es decir, que sea esta distribución del metrado directamente modificar cada parte del metrado. Después, proceso. Esta es la parte de la programación de la obra. Vamos a ver ahora una obra Bueno, lo que hemos visto básicamente es el proceso, cómo se conforma una obra. En este caso tenemos una obra que es una estructura de señalización vial. El metrado básicamente tenemos señalizaciones y estructuras metálicas y cada estructura está compuesta por los materiales que es una estructura metálica, el personal, el equipamiento y los subanálisis. ¿Qué es esto? Es una estructura de señalización vial metálica y esa estructura requiere una excavación manual donde se van a colocar las dos bases de concreto, un encofrado, un acero de refuerzo y una eliminación de material excedente. O sea, todo eso en un solo análisis, ¿no?
En este caso se ha hecho también una programación por fases de esta estructura, un programa, un avance del metrado y una programación de distribución del metrado. En este caso, acá se puede también modificar el metrado como uno desee. Bueno, si yo modifico acá el metrado directamente, el sistema me dice que esto ha sido modificado porcentaje directamente en función al porcentaje, pero también puedo modificarlo ya en función a las cantidades acá, ¿no? Esto me daría a mí una curva S prevista en soles. En el otro caso anterior tenía curva en horas hombre, en este caso tengo la curva prevista en soles. Después hay que generar las valorizaciones de la obra, en este caso una valorización en julio, por decir. Los avances, uno coloca directamente los avances del mes y el sistema me emitiría la valorización de la obra. En este caso yo tengo el presupuesto contractual, el metrado anterior, la valorización del mes, el acumulado y el saldo por valorizar, ¿no? También puedo tener la cantidad de recursos que vienen a ser la cantidad de recursos que yo debí haber gastado para esta valorización. Cuando esté en la valorización 2, obtendré la cantidad de recursos que debí de haber gastado hasta valorización 2. Y esa cantidad de recursos es la que yo puedo comparar con los recursos gastados en obra, ¿no? O sea, lo previsto versus lo gastado. Puedo tener también en la valorización el calendario de valorización mensual. Supongamos que estemos en octubre. ¿Qué tengo yo acá? Vamos a ver primero la obra, en qué consiste la obra. En este caso tenemos la señalización, obras preliminares, las estructuras metálicas, la colocación de señales y un cerco perimetral. Esas son las partidas de la obra, ¿no? Y entonces tengo dos secciones de obra. Para la sección de señalización y cerco perimetral. En este caso tengo lo programado, lo ejecutado. Esto es lo programado, lo planificado en la obra, y esto es lo ejecutado, que es nuestra valorización. Igual para el cerco perimetral, tengo el total, el peso, esto representa la señalización el 97% y el cerco perimetral el 2%, el porcentaje de avances por cada sección, el porcentaje de avances respecto a la obra y el total mensual, el acumulado y porcentajes acumulados. Yo acá puedo tener la curva S también, y en este caso me muestra el sistema la curva S, la verde es la programada y la roja es la ejecutada según mi valorización. Y también tengo acá en este mismo gráfico que se han colocado también los montos previstos que yo tenía por cada mes, programados en verde, y en rojo lo ejecutado. En este caso, según la valorización, yo estaría en un atraso en la obra, ¿no? Para ver el faseo, vamos a hacer un ratito. El faseo básicamente el faseo trabaja en función a la metodología del valor ganado, que es básicamente el valor ganado permite también poder estimar en cualquier momento el costo final de la obra al cual voy a llegar. Yo tengo acá tres curvas: la curva programada o planificada, la curva de valor ganado y mi curva realizada. La curva de valor ganado
es la curva que yo tengo mes a mes en cada valorización. El valor ganado viene a ser básicamente, se obtiene el valor ganado, en función a los avances mensuales que yo tengo, los avances mensuales al costo del presupuesto base. Y eso me da mi curva de valor ganado. Al final de la obra, el costo total, que es el BAC, que es el presupuesto a la conclusión, el presupuesto de la conclusión va a ser igual al costo del valor ganado. O sea, cuando termine la obra, los costos van a ser iguales, pero el valor ganado va a poder terminar antes o después en cuanto al plazo de la obra. O sea, el valor ganado básicamente me definiría a mí si voy a estar en adelanto o en atraso, pero no me va a definir si yo estoy ganando o perdiendo económicamente. Para ello, tengo el BAC, que es el presupuesto estimado hasta la conclusión, el valor planificado en un determinado momento del tiempo. PB es el valor planificado o valor programado. En este mismo momento del tiempo, que estamos en el quinto mes, tenemos el AC, que es el costo real de la obra, que es el costo que yo tengo, que es el costo, lo que estoy gastando gastando en la obra, es cuánto gasté, ¿no? EB es el valor ganado, que es cuánto avancé, es el valor ganado, de acuerdo a la valorización. ETC es el costo estimado hasta la conclusión, ¿de qué? De lo que he gastado hasta la fecha, hasta dónde voy a gastar. El EAC es el valor estimado hasta la conclusión, que es cuál será el costo final del proyecto, el EAC. O sea, en este caso, como estoy en atraso, mi costo va a llegar acá. O sea, voy a estar perdiendo, ¿no? Perdón, estoy en adelanto en este caso. En este caso me sale, bueno, es un buen costo porque tengo un menor costo de lo planificado, ¿no? Y el BAC, que es la variación a la conclusión, que es la diferencia entre lo que yo tenía presupuestado, que es el BAC, menos el EAC, me da el BAC. Entonces, el valor ganado se obtiene en función a los avances reales ejecutados a precio de presupuesto base. Esto es la valorización mensual, que en el plazo de duración del proyecto representa la curva S de valor ganado. Bueno, si los avances valorizados en un determinado momento coinciden con los costos programados, el valor ganado coincidirá con el monto programado. Por lo tanto, el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo programado. O sea, si es que la valorización es exactamente igual a lo que hemos planificado, no estamos ni en adelante ni en atrás, estamos yendo muy bien, ¿no? Cuando se termine el proyecto, la suma de los avances ejecutados serán iguales a la suma de los avances programados. Por lo tanto, el costo de valor ganado será igual al costo planificado, que es lo que hemos visto. O sea, al final del proyecto, todas mis valorizaciones va a ser el monto total de la obra. El extremo final de la curva me indicará si el proyecto está en adelanto o en atraso. Ahora, como el valor ganado se obtiene en función a los avances ejecutados, se define la variable de plazo SB, que es la diferencia entre lo gastado y lo planificado, que permite cuantificar la desviación de plazo y poder apreciar rápidamente si está uno en adelanto y en atraso. Cuando empleando esta metodología se podrá llevar un seguimiento mensual de la programación de la obra y establecer inmediatamente las correcciones necesarias para corregir las desviaciones y continuar con la obra de acuerdo a lo planificado. Para esto tenemos también las variaciones. Cuando hablamos de variaciones hablamos de sumas y restas. En este caso tenemos una variación de costo, que es el CB, y variación de plazo, que es SB. ¿Cómo se calcula esto? Básicamente las dos se calculan en función al valor ganado, que es el valor ganado, que es EB, que es lo trabajado al momento. En la variación del costo es lo trabajado menos lo gastado, y la variación de plazo es lo trabajado menos lo programado. Si este valor es menor que 0, estamos en una pérdida económica, y si este valor SB también es menor que 0, estamos en un atraso de obra. Índice de rendimiento. Los índices de rendimiento, cuando hablamos de índice de rendimiento hablamos de divisiones. En este caso, también, si ustedes ven, aprecian, trabajan los dos índices en función al valor ganado, a EB, pero un índice
es el de costo en función a lo gastado y el otro índice es en función a lo programado. Estos dos índices son los que nos indican básicamente en todo momento si estamos en adelanto o en atraso, si estamos ganando o perdiendo económicamente el índice CPI, y el índice SPI nos indica si estamos en adelanto o en atraso en la obra. Y después hay un índice que es el índice de productividad, que es el índice SCI. Este índice es el producto del CPI con el SPI. Este índice nos indica la productividad de la obra y aún hay ciertos niveles superiores, como de 0,8, si es más de 0, si es menos de 0,8 o más de 1,2, todavía se puede corregir la obra, pero si estamos en 0,7, menos de 0,7 o más de 1,3, quiere decir que ya la obra ya no la podemos corregir, o sea, ya hay una pérdida económica directamente en la obra. Y esto lo podemos visualizar mes a mes. Entonces, visualizando esto mes a mes, uno sabe si la obra la va a terminar bien o si ya no hay posibilidad de poder concluir bien la obra, ¿no? Las variaciones, bueno, estas desviaciones también se pueden calcular en función a porcentajes, solamente hay que dividir los valores entre EB y entre PB, ¿no? Para llegar a una proyección final de la obra, hay varias formas, ¿eh? Esta es cuando la estimación original, que es el presupuesto total de la obra, estaba completamente pagado. O sea, yo presupuesté algo y al final, cuando estoy trabajando, me doy cuenta de que lo que había presupuestado no tiene nada que ver con lo que estoy ejecutando. Básicamente ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer otro tipo de comparación. Lo único que me queda a mí saber una proyección final. Para saber la proyección final es obtener básicamente que es el EAC, que es la estimación de la conclusión, solamente es el costo real más lo que me falta terminar, que es el ETC. La segunda forma es cuando las evaluaciones actuales del BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión, cuando se van a mantener, o sea, se está manteniendo un ritmo actual de la obra, pero se supone que esto se va a mantener igual hasta el futuro. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es el AB, que es el costo gastado a la fecha, más el BAC menos EB, más el total menos el costo de valor ganado. Otra tercera forma es la misma que la anterior, pero relacionándola con el índice de CPI, que es el índice del avance. ¿Cuál? ¿Acá? A la izquierda. A ver. Es ACS. Tiene toda la razón. ACS es el costo real. Sí. Hay un error acá. ACS. Perdón. Y la tercera forma es exactamente igual que esta forma de acá. Esta es una proyección de la obra cuando las variaciones actuales se van a mantener en el futuro. O sea, aquí quiere decir que la obra la estoy trabajando y todos los problemas que están sucediendo en la obra se van a ir generando y que voy a ir corrigiéndolas poco a poco, ¿no? Entonces, lo que se hace en este caso es básicamente pues, una comparación. El EAC, que es el costo que yo tenía estimado hasta la conclusión, el EAC es al costo realizado hace ese momento, como el valor que yo tenía presupuestado o planificado hasta la conclusión es al valor ganado, que es a este valor. Y en base a eso yo puedo tener el EAC, que es el costo final de la obra. Entonces, en función a esto, vamos a entrar. En función a eso yo puedo, vamos a ver si ahora procesar, vamos a ver si está.
a ver otro lado, un ratito. Vamos a empezar por otro lado. O sea, yo tengo acá el presupuesto de la obra. Básicamente, mi presupuesto es este. Entonces yo tengo acá obras preliminares, las estructuras metálicas de soporte, las señales, el cerco perimetral y los muros. Ahora, ¿cómo faseo la obra? O sea, ¿cómo obtengo partidas de control en función a este presupuesto? Para poder obtener las partidas de control, yo no puedo obtener las partidas de control directamente con las partidas del presupuesto, sino yo tengo que hacer las partidas de control en función a los subanálisis y análisis de la obra. No puedo yo programar, por ejemplo, una partida que tenga subanálisis como si fuese solamente la partida principal. No, yo lo que tengo que programar es la partida principal y su subanálisis en el tiempo. Entonces, en este caso, vamos al faseo. En este caso creamos fases. En este caso se crea una obra de señalización, la sección y los grupos de fase. Obras preliminares que tienen movilizaciones y obras provisionales. Estructuras metálicas, tenemos las estructuras y las señales, y las obras civiles, que es excavaciones, encofrados, cero, refuerzo, concreto, muros y varios. Una vez que hemos armado este esquema del faseo, faseamos la obra. Entonces, ¿qué hacemos acá? Movilización y desmovilización la pasamos a movilizaciones. O sea, ¿qué estamos haciendo? Es pasar nuestro presupuesto base al faseo de la obra. O sea, lo que hay que hacer normalmente al fasear la obra es fasear básicamente máximo unas 10 a 20 partidas de control. O sea, nuestro presupuesto de 200 o 300 partidas las vamos a convertir solo en 20 partidas de control. La construcción de oficina podemos llevarlo quizá a varios. El desvío y mantenimiento de tráfico lo podemos pasar a una partida de varios. La estructura metálica, que es la parte, viene a ser la mano de obra de la estructura metálica, la pasamos a estructuras. La excavación manual la pasamos a la fase de excavaciones. La limpieza podemos pasarla a varios. El concreto la pasamos a la fase concreto. El encofrado pasamos a la fase de encofrados. El acero refuerzo al acero refuerzo. La estructura a la parte de estructuras. La excavación manual a excavaciones. La limpieza de material excedente a varios. El concreto se lo pasamos a concretos. ¿Qué está haciendo el sistema? Cuando voy pasando las partidas, va acumulando los metrados en el otro lado. Y si yo veo acá, por ejemplo, la estructura tenía subanálisis, que acá tengo, esta estructura tiene una excavación manual, una limpieza de material excedente, un concreto, un encofrado y un acero, y estos son los volúmenes de estos subanálisis. O sea que el sistema tiene acá los análisis, en las cantidades, en el volumen del análisis y el volumen de cada uno de los subanálisis. Continuamos con el acero y encofrado,
le he pasado a encofrado. Este es acero, lo retornamos. Y el encofrado lo pasamos a encofrados. El acero refuerzo, la estructura a estructuras, la excavación manual a excavaciones, limpieza de material excedente a varios, el concreto se lo pasamos a concretos, el encofrado se lo pasamos a encofrados, el acero refuerzo, placa de señalización podemos pasar también a varios porque son suministros, fijaciones podemos pasarlo a varios también, no es mucho. Zapatas podemos usar de concreto a concreto, encofrado, los cimientos que son concretos, el muro a muros y terrajeo a varios. Bueno. Aquí yo tenía que crear una partida de señales que se le pasó a varios. Entonces estas partidas se las vamos a pasar a señales. Esta partida la paso a señales. Y en horas provisionales creo que voy a pasar movilizaciones. O en varios. Quizá el desvíame acá. Retornamos y retornamos. Y esta vamos a pasar a horas provisionales y mantenimiento a obras provisionales. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Básicamente hemos pasado todo el presupuesto a fase de control. Yo veo acá el faseo ahora y puedo ver el presupuesto faseado. Este es el nuevo presupuesto en función a mis partidas de control. O sea, yo ya en este momento voy a controlar económicamente la obra, pero ya me desentendí del otro presupuesto, ahora estoy trabajando en este presupuesto en función a los subanálisis. Yo tengo acá los análisis por fases. Entonces yo tengo, por ejemplo, está pidiéndome el título acá un ratito. Faseo, análisis por fases. En este caso yo tengo estructuras. ¿Qué ha hecho el sistema? Como me ha juntado las tres estructuras que tenía, me ha hecho una ponderación de las estructuras y me ha armado un nuevo análisis de precios unitarios. Entonces yo tengo acá básicamente un avance promedio de las estructuras y el rendimiento promedio y la cantidad promedio. En señales también igual, en excavaciones exactamente igual. El concreto, me ha juntado varios concretos, puedo haber juntado varios concretos, en realidad vienen a ser casi lo mismo con diferentes cantidades en composición de cemento. El acero de refuerzo normalmente son casi los mismos aceros, todos pasan a una fase. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la fase? La finalidad de la fase es básicamente es dar la facilidad al almacén de obra para el control de los materiales en la obra. Quiere decir, tanto para el control de materiales como para el control del tareo diario, ¿no? Si yo voy a estar controlando, por ejemplo, concreto, y vamos a decir, estamos trabajando ahora concreto de columnas, y dentro de 15 días trabajamos concreto de vigas, ¿no? Cuando salen los materiales de la obra, yo no voy a estar diciéndole al almacenero, señor, estoy sacando cemento para
concreto de zapatas, estoy sacando cemento para concreto de vigas, estoy sacando cemento para concreto de columnas. Entonces yo directamente saco cemento para concreto nada más, ¿no? Cuando saco el fierro, lo saco el fierro, no me interesa si estoy haciendo fierro de columnas, fierro de zapatas de zapatos, o fierro para vigas, o vigas de cimentación, o lo que sea. Si lo saco directamente para la partida de fierro. Entonces, facilita completamente el control del almacén, facilita el control de las horas hombre, porque es el tareo ya por la fase de control. Yo no voy a estar controlando el personal que está trabajando en concreto de columnas, cuántas horas, o el que está trabajando concreto en vigas o el concreto de zapatos. No, directamente a mí la cuadrilla de concreto es exactamente la misma. Entonces no me interesa dónde esté, sino yo controlo las horas hombre de esa cuadrilla de concreto, ¿no? Entonces simplifica completamente el control de la obra. Faseando la obra, también yo tengo el consolidado de recursos por fases. ¿Qué es este consolidado? Esta es la cantidad de recursos que yo requiero ahora en cantidades totales en la obra, pero mes a mes. Esto es lo real de la obra, mes a mes lo que voy a necesitar. Entonces, yo voy a empezar la obra con una planificación de un cuadro de adquisición de materiales, con una planificación de un cuadro de utilización de equipos y un cuadro de distribución de personal. Y puedo tener estos mismos recursos también, bueno, valorizados en el tiempo, ¿no? En este caso el sistema, bueno, ya si ustedes ven, ya no da más. Vamos a ver qué tamaños tenemos acá. Bueno, paseo. Vale, acá. Bueno, vamos a ver recursos valorizados, puedo llegar hasta el 50%. Aquí estoy, justo me da mi hoja de reporte para 3 meses. Pero supongamos que yo esté hablando de una obra que me dure pues 18 meses, ¿no? Entonces lo único que me queda es exportarlo al Excel, ¿no? Y en el Excel yo ya puedo tener todos los meses que quiera y puedo trabajar directamente en el sistema, ¿no? Hasta ahí hemos visto lo que es el faseo, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos el faseo de la obra, podemos efectuar el control de la obra. Datos de la obra, ¿qué tenemos? Tenemos la fecha de inicio de la obra para el control de planillas. Este caso me diría, si yo modifico la fecha, en este caso me está generando un cronograma que es de martes a lunes. Pudo haber sido de jueves a miércoles, depende de cómo uno trabaje la planilla y depende del tipo de obra que sea, ¿no? Yo defino también acá el presupuesto si voy a trabajar la moneda nacional en soles y la otra moneda en dólares, porque pudo haber sido todo el presupuesto dolarizado y todo lo trabajo en dólares y la otra moneda en soles. También puede ser al revés, ¿no? Tenemos también los proveedores de materiales. Todos los proveedores que a medida que voy adquiriendo los materiales, van ingresando al control, ¿no? Responsable de los movimientos. Cambio de moneda, en este caso, cuando hay algún precio que tenga, ya sea en materiales, mano de obra, equipos que tenga costo en otra moneda, automáticamente el sistema me genera esta tabla y yo puedo corregir esta variación del dólar en cualquier momento. Los materiales. En este caso, controla el sistema los materiales en función al CARRES indexado promedio. ¿Qué es esto? O sea, el CARRES indexado promedio es cuando yo compro o adquiero un material, lo ingreso al almacén de la obra con el precio de adquisición. Y cuando sale el material de la obra a una fase, sale con el precio promedio del saldo que me queda en el almacén. De esa forma yo controlo los materiales
del proyecto, ¿no? Un ingreso, básicamente, tendría yo que elegir un material. Puedo acá crear un nuevo material si no lo tengo. En este caso, el sistema me está indicando que estos han sido materiales de presupuesto base y estos son materiales nuevos creados para la obra. Y aquí tengo el saldo actual que yo tengo en el almacén. Elijo un material cualquiera, un proveedor, ¿no? Y un responsable. Ese es el ingreso de un material, ¿ya? En cuanto a una salida de material, cuando el ingreso de material es el material que ha ingresado al almacén de la obra. La salida de material es qué material sale. Por ejemplo, vamos a sacar cemento, a qué sección y a qué fase va. Entonces, yo solamente indico a qué fase va, quizá a la fase de concreto, ¿no? Y una persona responsable, ¿no? Y acá le pongo la cantidad, por ejemplo, 56, ¿no? Y aquí yo tengo el saldo actual, el saldo anterior, ¿no? Y el saldo anterior es el saldo que me quedaría ahora, ¿no? Entonces yo puedo colocar acá los ingresos y las salidas. Si es que hay una devolución, también hay una devolución de material, ¿no? Y el sistema también me hace una verificación del CARRES en cualquier momento y me comprueba que el CARRES esté bien. Eso es en cuanto a los materiales. En cuanto a la mano de obra, el sistema me controla la mano de obra en función a la planilla semanal por cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, si yo le digo nuevo, automáticamente tengo la fase y a qué fase voy a colocar yo la planilla. Entonces, ¿qué me interesa a mí colocar a mí? No me interesa colocar el monto de cada trabajador, no, a mí me interesa colocar solamente el monto total de la planilla de esa semana o la cantidad de horas hombre consumidas de esa semana en esa fase. Entonces, este sistema permite exportar, ¿no? Faltó crear el director, bueno, o importar. Exporto yo las fases para que sea trabajado en una hoja de Excel en la obra, si es que yo voy a controlar y el sistema está en la obra. Y en la obra directamente ellos lo único que tienen que digitar es colocar el monto de la planilla y la cantidad de horas hombre por cada una de las fases que han trabajado. En este caso tenemos nosotros, por ejemplo, una planilla normal, que es esta de acá, donde no tenemos los días, y aquí tenemos una planilla dividida. ¿Por qué? Porque esta planilla tiene días que pertenecen al mes de agosto y días que pertenecen al mes de septiembre. Entonces, quizá estos señores también trabajaron acá. Entonces yo puedo directamente indicar hasta dónde terminó o dónde se trabajó una planilla, ¿no? En cuanto al equipo, también el equipo se alimenta mensualmente, ¿no? Y yo alimento también el costo mensual del equipo. El costo mensual y las horas máquinas consumidas. Pero el costo mensual también por cada una de las fases, ¿no? Entonces también el sistema emite reportes o puede importar estos valores, ¿no? En cuanto a los contratos, el sistema también maneja subcontratos para la obra, porque yo puedo ver, por un lado puedo tener un presupuesto que no tiene nada de contrato, pero a medida que voy ejecutando la obra, hay subcontrato partes de la obra y otras partes las voy ejecutando yo. O subcontrato quizá la mano de obra y yo coloco el equipamiento. Entonces el análisis o esa fase se va a convertir inicialmente, que tenía solamente material, mano de obra y el equipo, que era lo que había previsto, ahora va a tener el material, el equipo y un subcontrato porque la mano de obra no la voy a colocar. Entonces esto lo decido en el momento que voy ejecutando la obra. Y después tenemos el valor ganado. El valor ganado acá es básicamente
Esto es el costo que yo tengo en la obra mes a mes, en materiales, en mano de obra, en equipos y en contratos. Acumulados, costo programado, pero el costo directo, que es el realizado, esto de acá es la suma de acá. Entonces, yo, ¿qué tengo acá? Lo que programé o lo que planifiqué, el valor ganado, que es mi valorización, y es lo que yo estoy gastando en el mes. Estos costos totales y estos costos acumulados, y aquí yo tengo mis índices, índice de costo, índice de plazo. Entonces acá yo veo si estoy en adelanto o en atraso, o si estoy ganando o perdiendo económicamente, mes a mes. En este caso es una obra que se está perdiendo. Yo tengo una curva S prevista para una curva S de la obra, y acá tengo, gráficamente yo puedo ver acá, que esto era lo que tenía programado en verde, en rojo lo realizado a la fecha y el valor ganado en este momento. Igual en montos tengo lo que yo programé, lo que realicé y lo que tengo de acuerdo a mi valorización, ¿no? Entonces yo acá rápidamente me doy cuenta cómo está yendo la obra, ¿no? Y puedo también tener una proyección de la obra. En este caso yo estoy trabajando bajo esta forma y tengo una proyección que mi presupuesto total era 497, voy a terminar en 514, ¿no? 14.000, ¿no? En el siguiente mes, ¿qué proyección tenía? Con lo que avancé voy a terminar en 534. Y como estoy yendo mal, ¿en cuánto voy a terminar? En 537. O sea, el sistema me está diciendo, si tú sigues trabajando en este ritmo y no corriges tus rendimientos, ese es el monto al cual tú vas a llegar, ¿no? Después tenemos también el control de los gastos generales. Tenemos acá los gastos generales previstos para la obra y tenemos acá los gastos generales realizados en la obra mes a mes, ¿no? En cuanto al faseo de la obra, yo quería ahora explicar un poco más esto de acá. Este faseo de la obra, la cantidad de recursos de la obra, o sea, si ustedes ven, no, en realidad, yo tenía una programación que había hecho una programación de cada una del metrado de mi obra en el tiempo. O sea, está programado. Esa es una programación directamente desde mi presupuesto contractual. Ese es el presupuesto que yo tengo con el cliente. Esa es la programación de la obra. Cuando he hecho el faseo en función a las partidas de control, en función a los subanálisis. No he hecho el faseo en función al presupuesto. He hecho el faseo en función a todos los subanálisis de la obra. Y cuando yo obtengo acá en el faseo, ¿qué voy a obtener en el faseo? En el consolidado de recursos. Yo voy a tener acá el consolidado de recursos para cada una de las fases de acuerdo a lo que yo había programado en la obra con mi presupuesto contractual, ¿ya? O sea, hay una relación íntima entre lo que yo estoy teniendo en el faseo de la obra con lo que yo programé. Entonces, esto sí me va a dar a mí, por ejemplo, el encargado de encofrados sabe dónde está. Todas las partidas de encofrados de todo el proyecto están metidas acá y están colocadas en el tiempo. O sea, el encargado de encofrados sabe cómo va a desarrollarse todo el encofrado de todas partes, ¿no? Mes a mes. El que maneja el acero de refuerzo también sabe qué es lo que va a requerir mes a mes para todo el acero de refuerzo, de toda la obra. Esto no se puede visualizar desde el presupuesto, porque visualizar el presupuesto tendría el encargado del acero tendría que estar viendo previamente
cuánto vamos a hacer en acero ahora en zapatas, cuánto vamos a hacer en acero en vigas, cuánto vamos a hacer en acero en columnas. Entonces, básicamente eso no lo va a ver nunca. O sea, si se empieza la obra sin tener este concepto, básicamente, o sea, estamos trabajando, como se dice muchas veces, trabajar casi a ciegas, ¿no? Y se van comprando y adquiriendo los materiales de acuerdo a lo que se va necesitando en la obra, pero sin tener una planificación de las fases. O sea, lo importante es haber planificado las fases y trabajar en función a las fases de la obra, ¿no? Bueno, les he hecho una presentación un poco rápida, creo, pero quería mostrarles cómo se manejaba el control de una obra. Algo me está faltando acá también, el costo final. El costo final de la obra, si yo tengo el costo final, yo tengo acá mi obra de señalización, la sección de señalización, ¿no? Y obras provisionales, estructuras metálicas, obras civiles, ¿no? Si yo quiero ver el comportamiento de una fase, o sea, me pongo en la fase y digo cómo han ido las curvas de rendimiento. Acá tengo la de plazo, la de costo y productividad de esta fase. Cómo ha ido la curva de variación, si estoy ganando o perdiendo económicamente, ¿no? Si voy a encofrados, ¿qué curvas tengo, ¿no? ¿No? Si me voy a obras civiles, tendría todas las curvas de toda la obra civil, que incluye excavaciones, encofrados, acero y concreto. Entonces, a obras civiles tengo las curvas de rendimiento, curvas de rendimiento y mi curva de variación. Si me coloco en obra de señalización, tendría la variación de toda la sección de la obra, ¿no? Y curva de variación. Y si me coloco acá, tendría todos los resultados de toda la obra en general, ¿no? Entonces, esto me permite a mí saber en todo momento, mes a mes, cómo estoy trabajando la obra, dónde están los cuellos de botella, dónde estoy fallando, en qué partida estoy mal, cuál ha sido el progreso de cada partida, y me permite corregir a tiempo, ¿no? Los errores que tenga en la obra, ¿no? Había un reporte más que es acá. Reporte de valor ganado, recursos. También yo tengo el margen de utilidad, ¿no? El costo y la utilidad prevista, en este caso estoy perdiendo en la obra, ¿no? Algo más se me estaba pasando, contrato, valor ganado. Yo en los recursos puedo ver también los recursos programados versus los reales a una determinada semana. Por ejemplo, yo quiero saber hasta esta semana yo tengo acá, por ejemplo, los recursos previstos reales, ¿no? Desde que inició la obra hasta el 25 de agosto. Entonces, esto es lo que yo... Vamos a ver. Esto es lo que tenía previsto y esto es lo que estoy gastando en la obra, ¿no? Lo realizado mes a mes. Entonces, yo puedo acá ver directamente cómo voy... puedo comparar, un ratito. Vamos a hacer, por ejemplo, este final. Y puedo comparar yo mes a mes, por ejemplo, en cada una de las fases de control, los materiales, la mano de obra, los equipos, y comparar las cantidades, ¿no? Versus las cantidades previstas con lo gastado, y aquí yo tengo lo que he programado, y en este caso, por ejemplo, esta es una partida de pintura, que es la misma partida la misma que
tenía prevista para la obra es el mismo recurso que estoy considerando. En este caso son recursos nuevos y en este caso son recursos que había previsto pero los he reemplazado por otros, ¿no? Entonces el sistema me controla a mí, me puede controlar semana a semana, ¿no?, lo que yo estoy gastando en la obra versus lo que yo debí de haber gastado, ¿no? Bueno, ese es el sistema de presupuestos de obras, ¿no?, para control de obra, faseando la obra. Se puede hacer lo mismo quizá en una carretera, por ejemplo. Vamos a ver. Esa es una carretera, ¿no? Si usted, por ejemplo, en este caso para las obras de carretera es muy bueno. ¿Por qué? Porque por acá tenemos nosotros, por ejemplo, partidas que tienen la base o subbase, que tienen carrío, transporte, zarandeo y extracción, y hay varias partidas que, o sea, por ejemplo, el zarandeo se trabaja en diferentes partes y uno quiere saber cómo va todo el zarandeo de toda la obra, ¿no? Entonces, creo que sí está completa. Acá está faseada la obra y aquí, si yo voy al faseo, consolidado de recursos por fases, por ejemplo, acá tengo, ¿no?, el zarandeo de material y yo tengo acá, en función a los meses, las cantidades que requiero, ¿no?, mes a mes de cada una de las partes. Entonces me permite a mí el sistema poder saber todos los subanálisis, básicamente, cómo se distribuyen en el tiempo, ¿no? Bueno, ese es el sistema que estaba presentándoles. Sea un poco rápido, no sé. No sé si tienen alguna consulta o algo al respecto. Agrupar partidas por similitud. Por ejemplo, yo puedo agrupar concretos, ¿no? Se agrupan por características similares, ¿no? Por ejemplo, yo puedo agrupar concreto de 210, concreto de 240, concreto de 280, ¿no? Pero no, ese por un lado. Puedo agrupar pisos también por otro lado, diferentes pisos cerámicos con otros pisos, ¿no? Pero no puedo agrupar concretos con encofrados, ¿no? Quizá los encofrados pueden haber diferencias de costos de encofrados, pero todo puedo meterlo en una sola partida, ¿no? O sea, es agruparlo por similitudes de características similares, ¿no? En el control se aplica el valor ganado, o sea, yo hago primero una programación de la obra en función a mi presupuesto base. El presupuesto base es que el programa, ¿no? Y el faseo debe de responder a la programación que yo hice, pero el faseo debe responder en función a los subanálisis y análisis principales de la obra, ¿no? Claro.